Bien, amigos de los tiempos, muy buenos días. Estamos en esta oportunidad en compañía de Johan Zambrana, especialista en Derecho Deportivo. Johan, doctor, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Vamos a hablar de varios temas. Bienvenido. Hola Geraldine, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por permitirme dirigirme a través de los tiempos a tu público. Y bueno, estoy atento a cualquier consulta. Perfecto, doctor. Le agradecemos mucho por el tiempo brindado. Vamos a hablar específicamente del tema del Club Royal Party y toda esta situación que se ha generado en torno a la denuncia que ha interpuesto este club precisamente por la mala habilitación de un jugador de Aurora. Le vamos a decir al jugador Montaño porque al final no sabemos cuál es el nombre del joven que está siendo observado precisamente por el Club Royal Party. Ya se han hecho los procedimientos, doctor, ha habido un análisis del Tribunal de Disciplina Deportiva. El Club Royal Party no está de acuerdo con el fallo que ha emitido y ha decidido primero hacer la apelación en el Tribunal Superior de Apelación, pero también llevar a esto a la solicitud de un amparo constitucional para poderse proteger de todas las determinaciones que se han tomado de manera inicial. Doctor, ¿cuál es el camino que tendría que haber tomado Royal Party? ¿Está de acuerdo, está enmarcado dentro de los reglamentos de la Federación Boliviana de Fútbol y por ende de la CONMEBOL, o se ha desenmarcado de toda esta situación? Primero, para puntualizar, la denuncia que sentó el club Royal Party y el Club Real Santa Cruz fue contra el Club Aurora, contra los dirigentes hermanos Cornejo y la esposa, y contra el jugador por temas de falsedad en la suplantación de identidad de persona. No fue por errónea habilitación del jugador, que ese es otro tipo de procedimiento y otro tipo de consecuencia y tratamiento. Primero, ese punto que es importante circunscribirlo. Bueno, evidentemente el Tribunal de Disciplina Deportiva, luego de la denuncia, valoración de la prueba, acumulación de pruebas, receptación de declaraciones, eh, habilitación especial de producción de pruebas de reciente obtención y todo eso, llegó al análisis y a la valoración de esos documentos y esas declaraciones a dictar la sentencia deportiva 02/2025. Por esa sentencia deportiva, el club Aurora ha sido sancionado con la quita de 33 puntos en el torneo todo contra todo en la temporada 2025, que está por empezar aquí en breve. También fue sancionado dos dirigentes deportivos, el señor Cornejo, el que era presidente y miembro del comité ejecutivo, pero aclarando que esta sanción solamente se circunscribió a la condición de presidente de la Aurora, y a la señora, no recuerdo bien el nombre, quien era esposa o es esposa del señor Montaño, por el tema de la representación incorrecta e ilegal en la utilización de un poder que tomaron en el contrato. Y al hermano del señor Cornejo, Mirko, no lo sancionaron, y quedando él únicamente una persona dentro del directorio. Aquí un comentario. Me llama poderosamente la atención que no aparezca a la luz pública los miembros de la Comisión Electoral frente a esta situación para efecto del llamamiento a elecciones dentro del Club Aurora, porque existe un solo miembro y tendría que revisarse el estatuto si permite que la representación del Club Aurora vaya en un solo miembro. Eso es un comentario y una alerta y un semáforo amarillo para la federación y para el comité electoral. Situación muy diferente y desproporcionada frente a lo que ha pasado con el Strong. Dejando eso de lado, eh, hasta donde tengo entendido, el Club Royal Party, antes de plantear el amparo, mejor dicho, antes de plantear la apelación, planteó el amparo constitucional. No tengo entendido, no ha salido ninguna publicación sobre algún recurso de apelación, más de lo que dijo anoche el señor Lázaro Ferreira, que habían planteado ante el Tribunal Superior de Apelación la apelación correspondiente contra esa sentencia deportiva. Pero antes de eso,
días antes ya ha ingresado una acción de amparo constitucional y en uno de los medios de prensa deportivos ha publicado la carátula del expediente de la acción de amparo constitucional que ha radicado en la Sala Constitucional Segunda del Distrito Judicial de la Ciudad de Santa Cruz. Tiene identificación de un número de registro judicial del sistema del NUREC, pero faltaría saber el resultado. Y producto de eso, seguramente la federación puso en conocimiento de su ente rector, en el caso de la Conmebol, esta situación. De hecho, y en días recientes pasados se conoció la exhortación escrita que hace la Conmebol a la federación para que a su vez la federación exhorte en el mismo tenor que lo que recibe de la Conmebol al Club Royal Party para que desista o decline el planteamiento de la acción de amparo constitucional. Planteó. Acá anoche, antes del Congreso y posterior al Congreso, tuve la oportunidad de ver las entrevistas que hicieron al presidente de la federación y también al vicepresidente de la federación, el señor Callapino, que de manera concordante y uniforme se mantienen, primero, sorprendido de la postura del Club Royal Party al tiempo de plantar esa acción de amparo constitucional sin haber agotado las instancias jurisdiccionales deportivas que establece el propio estatuto de la federación, el estatuto de la Conmebol y el estatuto de FIFA. También, de manera uniforme, ambos dirigentes deportivos manifestaron que estaban exhortando al Club Royal Party y que en caso de desobedecer esa exhortación, que no es otra cosa que un pedido subido de tono, bueno, iban a sancionar al Club Royal Party. En ese sentido, ¿qué establece el estatuto? El estatuto establece que los tribunales exclusivos para la impugnación o manifestar un desacuerdo frente a una decisión de los tribunales deportivos es apelar ante el Tribunal Superior de Apelaciones y en última instancia ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo como un tribunal internacional de arbitraje que está en Suiza. Ese es el procedimiento exclusivo para cualquier impugnación o observancia de alguna resolución. Y aquí un comentario más, un análisis más. El estatuto, y en realidad los estatutos madres de FIFA, de Conmebol y por consecuencia de la federación, dentro de su estructura organizativa, administrativa, comité ejecutivo, congreso ordinario y extraordinario, comité ejecutivo y las comisiones, y dentro de los órganos jurisdiccionales, Tribunal de Resolución de Disputas sobre tratamiento de contratos e incumplimiento de contratos, Tribunal de Disciplina Deportiva sobre sanciones e infracciones deportivas relevantes dentro o fuera de la cancha de juego, y el Tribunal Superior de Apelaciones, que es un tribunal que ante el desacuerdo de una de las partes de las resoluciones que dictan los dos órganos anteriores, efectivamente se va en grado de revisión. Y por último, el arbitraje deportivo en Suiza. Pero aquí un aspecto muy importante. Los órganos jurisdiccionales, y así lo establece, reitero, el estatuto FIFA, Conmebol y de la federación, son órganos autónomos e independientes de la federación. Por lo tanto, y mejor dicho, el comité ejecutivo y el congreso también son órganos administrativos no jurisdiccionales que sus decisiones son autónomas e independientes. Por lo tanto, no existe la posibilidad de que exista una injerencia entre comillas y resaltado con rojo, de parte de los órganos administrativos a los tribunales jurisdiccionales, porque en todo caso romperían la independencia e imparcialidad de los fallos de los tribunales deportivos, y eso es lo que en todo caso busca la justicia deportiva, la autonomía en la toma de sus decisiones a través de sus fallos, y eso es lo que busca y respeta los estatutos de FIFA, los estatutos de la Conmebol, y el espíritu también, ese mismo espíritu viene en cascada al estatuto de la federación.
Por lo tanto, las medidas políticas que se deslizaron a través de una carta que manda el club, pese a que el señor Rafael Paz está bastante tiempo en la dirigencia, promoviendo una reunión para solucionar de manera interna la problemática del Club Royal Party a través de medidas políticas violentas también los estatutos. ¿Qué quiero decir con esto? Al no existir injerencia entre órganos jurisdiccionales y administrativos, o la autonomía, o la independencia de sus decisiones cada uno de ellos, los órganos jurisdiccionales, cuando dictan sus fallos, deben ser cumplidos por los órganos administrativos. Y esos órganos administrativos tienen el deber normativo de cumplirlos y acatarlos. No lo pueden modificar, no lo pueden gestionar políticamente la disminución, mutación o revocación de sus decisiones. Eso está exclusivamente reservado para el Tribunal de Arbitraje Deportivo en Luciana Sosa. Ese es el máximo tribunal que podría modificar, anular, quitar, revocar, enmendar alguna, desde sanciones de dopaje, desde las sanciones que tengan que ver en el Congreso, en el Comité Ejecutivo, pasando por los tribunales de resolución de disputas sobre contratos y sobre temas disciplinarios de infracciones. Ese es el único órgano que puede modificar, no aspectos políticos. Por lo tanto, eso además generaría un contrasentido del espíritu de la transparencia y del buen gobierno administrativo de la Federación, que establece el estatuto de FIFA, establece el estatuto de Conmebol y también establece el estatuto de la Federación, y que esos caprichos políticos, cuando ocurren, pueden ser sancionados a través de una denuncia confidencial y reservada ante la FIFA, ante la Comisión, en este caso, de gobernanza y por incumplimiento normativo de la transparencia y respeto de las decisiones jurisdiccionales de este pueblo. Esta sería una posible primer consecuencia que tendría si es que permanece la insistencia, ¿verdad, doctor? Si insiste el Club Royal Party en su amparo, no le queda otra. Es más, ya hay una convocatoria a un congreso ordinario por parte de la Federación que aplicar, y aquí va el antecedente que existe en Bolivia. Cuando se reunió el Congreso número 50, casualidades o no, ante el fallecimiento del señor César Salinas, quedó una vacante, y de acuerdo al espíritu de redacción que se encontraba en ese momento del estatuto, le correspondía al primer vicepresidente, en aquel momento era el señor Robert Blanco. Recordemos un poquito, no le dieron su lugar político, es decir, por la decisión política, y tuvo que recurrir a una acción de amparo constitucional. Y esa sentencia constitucional que se dictó en el amparo, en primera instancia le dio la razón al señor Robert Blanco. Trató de hacer cumplir ese fallo, y frente a eso el comité ejecutivo de aquel momento hace el Congreso, y en el Congreso lo sancionan con expulsión de por vida al dirigente deportivo Robert Blanco, quien era vicepresidente electo de la plancha del señor César Salinas, un poco, y lo expulsan lo expulsan de por vida al señor Robert Blanco, precisamente por haber acudido a los tribunales constitucionales. Esa es la experiencia reciente, y reitero, en ese Congreso número 50, pueden revisarlo en la biblioteca, en las redes, en su propio medio de prensa, Los Tiempos, está bien recalcado. En ese Congreso fue elegido, para terminar la elección del señor César Salinas, creo que le faltaba su fallecimiento, fue elegido el señor Ángel Fernando Costa Sarmiento como presidente para finalizar los 2 años que le quedaba de vigencia en la presidencia por fallecimiento reiterado del señor Salinas. Entonces, ese es el precedente constitucional reciente. Presente constitucional en cuanto a la acción y su efecto, que fue la expulsión del dirigente. Y precedente constitucional porque en ese amparo, si bien es cierto, en un primer momento en Santa Cruz de la Sierra, que fue estoicamente defendido por el doctor que era presidente del Tribunal Constitucional y que vive en Cochabamba, el doctor
de Tito, el presidente José Rivera Santibáñez, en Cochabambino. Ese era, él lo defendió, era abogado. Rolando Aramayo. No, José Rivera Santibáñez, José Rivera. Ah, ya, ya, sí, abogado, sí. un abogado. Ajá, sí, José Rivera. José Rivera, el señor constitucionalista. Entonces lo ganó en primera instancia, pero en Sucre lo revocaron esa decisión indicando lo siguiente. Y aquí viene el primer precedente, en realidad el segundo. El primer precedente constitucional fue producto de un amparo constitucional que planteó Blooming ante la solicitud de rendición de cuentas que le hicimos al señor César Salinas sobre ingresos y egresos de la Federación, y en aquel momento que estábamos G7, G8, dentro de los cuales nos apoyaban Bolívar, Orguerrey, etc. Yo defendí ese amparo. Y ahí se vulneró, en todo caso utilizamos como argumento el derecho de petición. No estábamos en desacuerdo contra ninguna resolución deportiva ni administrativa, sino que queríamos saber información, cuáles eran los números de cuenta, ingresos, etc. Y con ese precedente, más el precedente del señor Robert Blanco, que fueron a Sucre, la línea jurisprudencial se empezó a trazar en el siguiente sentido, que toda vez que los estatutos de la Federación establecen órganos jurisdiccionales al interior del estatuto, como son el Tribunal de Resolución de Disputas, el Tribunal de Disciplina Deportiva y el Tribunal Superior de Apelaciones, se debe agotar esa instancia más la del Tribunal de Arbitraje Deportivo para poder recién recurrir a la instancia jurisdiccional, haciendo respetar el principio constitucional de subsidiariedad. Esa fue una línea que trazaron estas dos acciones constitucionales, y recientemente esa línea fue ratificada en una problemática ocurrida en la ciudad de La Paz, en la Asociación de Fútbol de La Paz, de la División Aficionados, que también plantearon un amparo y le salió bajo esa misma línea constitucional. Por lo tanto, hablamos de 3 jurisprudencias constitucionales obligatorias y vinculantes para todas las instituciones, incluyendo la Sala Constitucional, que conoce ahora este amparo, por lo que el amparo tendría que ser declarado inadmisible en un primer momento o rechazo en límite por no haber agotado las instancias previas. Pero el hecho de que el Club Royal Party, quien a principio, inclusive antes de que inicie la temporada 2024, con el motivo de obtener su licencia, porque las licencias deportivas son anuales, son de vigencia anuales, realiza una declaración jurada de que va a respetar todas las normas deportivas establecidas en la FIFA, Conmebol y Estatuto de la Federación, y dentro de ellas está la exclusividad y el respeto de los órganos jurisdiccionales deportivos. Entonces aquí, frente a esa declaración jurada, existe una total desobediencia a su propia declaración que hace el Club Royal Party, y una total desobediencia a los estatutos por el simple hecho ya de haber ingresado la acción de amparo constitucional, más allá o sin importar en todo caso si el tribunal lo admite, lo rechaza, lo observa, etc. Entonces ya hay una desobediencia, porque ha materializado esa desobediencia con el puño y letra de los abogados que firman esa acción de amparo constitucional y el intendente que firma al ingresar al Tribunal Constitucional a través de la Sala Constitucional segunda aquí en el Distrito Judicial de Santa Cruz. Por lo tanto, si pese a la exhortación que hizo la Conmebol a la Federación y a su vez de la Federación al club desobedece y no retiró, ya no es discrecional el accionar que tendrá la Federación, sino es mandatorio, es obligatorio el accionar de la Federación, que tendrá que iniciar el proceso de desafiliación, expulsión, similar a lo que pasó con el señor Robert Blanco, expulsión de por vida a los dirigentes que representan al Club Royal Party, y por supuesto incluyendo la sanción económica, porque pese a esa exhortación y si prosigue, bueno, hay un agravante. Entonces, todas esas situaciones
eh, como lo dijo el señor Calapino y el señor Costa ayer en su entrevista en los medios de prensa, bueno, tendrán que realizarlo. No es, no es una decisión, reitero, a gusto, sino es una decisión obligatoria, porque caso contrario, si ellos no cumplen la exhortación de la Conmebol y no inician un proceso de desafiliación, ellos serán también, me refiero, los dirigentes máximos de la federación, pueden ser pasibles de sanciones disciplinarias deportivas que pueden hacerle perder el cargo de máxima autoridad en el comité. Claro, perfecto, doctor. Va quedando clara la figura y la situación en la que está involucrado el Club Royal Party. Para aclarar, doctor, se maneja mucho también desde el club cruceño el hecho de que hay un proceso ventilándose en la justicia ordinaria sobre el joven Montaño. Hay que marcar diferencias, doctor, para que quede claro por qué este tema con Gabriel Montaño Moisán, el jugador Montaño Moisán, sí ha sido aceptado en la justicia ordinaria, sí hay un tribunal que está haciendo la investigación respectiva y por qué es diferente con lo que plantea Royal Party. Vamos a hacer la siguiente puntualización. Voy a tratar de ser lo más didáctico y voy a tratar de ser lo más entendible posible, por favor. De todo comportamiento humano o comportamiento institucional, existen consecuencias. Y esas consecuencias, cuando rompen o violentan, por ejemplo, algún contrato, nos referiremos al Código Civil. Cuando rompan o un dirigente va conduciendo su vehículo y choca, violenta las normas de tránsito. ¿Correcto? Cuando un dirigente agrede a su esposa, violenta las normas civil y el Código Penal de la Ley 30/88. Pero además, si ese dirigente hace apuestas o hace amaños de partido, le viene la sanción deportiva. ¿Qué quiero decir con esto? En el caso de Royal Party, aparte de los hechos identificados en materia deportiva, como es la suplantación de identidad dentro de la competencia deportiva, en ese proceso deportivo se logró recolectar evidencia y documentos de instituciones públicas del Estado que sirvieron para identificar que ese comportamiento deportivo del jugador, vamos a hablarlo del jugador primero, también tenía repercusiones en la fe del Estado a través de la falsedad y uso de instrumentos falsificados en documentos oficiales del Estado, certificado de nacimiento, cédula de identidad, etc. Entonces ahí aparece la normativa penal para sancionar esos hechos que nacieron en materia deportiva y fueron sancionados en materia deportiva, pero también eso tiene una repercusión penal y deberán ser reprochados en la justicia penal. ¿Ok? Otro ejemplo, vamos a ponerlo así. Un dirigente que no paga a sus jugadores, ¿ok? Hoy en día la sanción será para el club la prohibición de no contratar a los jugadores. Pero ese dirigente va en las oficinas del club, va y lo visita a su esposa y el dirigente le hacen una gresca con su esposa porque el dirigente está ofuscado. Entran en una discusión y hay una gresca, hay una agresión psicológica, económica, de palabras. Fue en el club. Entonces, ese hecho de agresión a la esposa, mire usted, tendrá dos consecuencias. Una en la índole deportiva, porque es un dirigente
y el código ahora de ética recautela también la violencia a las mujeres, pero también la ley 348 tendrá una repercusión por la violencia doméstica, económica que está haciendo ese dirigente a su esposa, por más que lo haya hecho en la oficina de presidencia. Tiene dos connotaciones. Quiero clarificar con ese ejemplo, ¿se entiende? Siempre va a haber las connotaciones del hecho, va a repercutir en la aplicación de una norma, tanto deportiva, tanto contractual si debe a los jugadores, laboral y también deportiva. Pero si ya aparece otro tipo de connotaciones que tiene reproche en normas penales, también serán reprochables en la vía penal. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. En cambio, ¿cuándo? Yo creo que deben hacer la pregunta, ¿cuándo se puede recurrir a una acción de amparo constitucional sin que signifique una violación de las normas deportivas? Y hay un claro ejemplo, varios ejemplos en realidad. Primero, hubo el caso del Club Bolívar y Vísterman, por la cláusula, si no me equivoco, eran 90.000 y 120.000, unas cláusulas que estableció de dos jugadores y que en el TRD mantuvieron esas cláusulas sancionadas rescisorias en ese monto, pero el jugador a través de favor planteó un amparo constitucional y dejaron sin efecto la decisión del TRD. ¿Ok? Porque hubo una vulneración al derecho laboral del trabajador. ¿Ok? Y no hubo ninguna sanción para el jugador, es un derecho laboral. Otro ejemplo, en el que le comenté hace unos minutos atrás, a usted y a los amigos que nos ven y nos escuchan. Cuando el Club Blooming, en realidad todos los clubes decidieron que sea el Club Blooming que plantee el derecho de petición, no es que estábamos en contra de alguna decisión del comité ejecutivo, alguna resolución o de alguna resolución del Tribunal de Justicia Deportiva, sino que el propio estatuto establece derecho de los asociados, solicitar información a la federación. Y ese derecho de información, pese a las 3-4 cartas que se dio y se envió en aquel momento al que en vida fue el señor César Salinas, no hubo respuesta ni afirmativa ni negativa. Y en tal circunstancia se planteó una acción de amparo constitucional. Nos negaron ese tema porque debíamos recurrir cualquier tipo de reclamación por los tribunales deportivos. Pero bueno, más allá de eso, el amparo fue en revisión, trazaron la línea, el comité ejecutivo, presidido en aquel momento por el señor Rodríguez, inició un proceso disciplinario al Club Blooming y el Tribunal de Disciplina Deportiva claramente indicó que cuando existen derechos constitucionales, en este caso, en el ejemplo, el derecho de petición, no puede violentarse a través de un proceso disciplinario el ejercicio y la materialización de ese derecho de petición. Caso contrario sucede cuando se está impugnando una resolución de los tribunales deportivos. Ahí sí es sancionable y reprochable el comportamiento de un club o de un dirigente que acuda a la acción de amparo constitucional sin haber agotado el procedimiento jurisdiccional que establece el estatuto. Está claro. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿cuándo se puede plantear un amparo? Cuando se agota primero las instancias jurisdiccionales que establece el estatuto y en todo caso, ahí recién podría plantearse un amparo constitucional. ¿Por qué? Y tendría que analizar bien si prospera o no prospera un amparo constitucional contra un tribunal de justicia deportiva que está fuera del territorio boliviano y que se encuentra en Lausanne, Suiza. En todo caso, y de manera didáctica para terminar este escenario didáctico,
no correspondería plantear un amparo constitucional, sino un recurso de impugnación contra el laudo arbitral y sería bajo la jurisdicción de los tribunales ordinarios en materia civil en Suiza, para recién ascender al Tribunal Federal de Suiza y posteriormente al Tribunal de Justicia Europea en su Comisión de Derechos Humanos. Por lo tanto, irse a plantear un amparo constitucional, reitero, no prosperaría. Y si en todo caso, pese a que la Sala Constitucional no se capacitó, no estudió, no leyó, no revisó, pese a que existen todas las posibilidades informáticas de acceder a la información, no lo hizo y dicta medidas cautelares, ¿ok? Ahí los perjudicados van a ser los 16 clubes actuales y la federación. Por lo tanto, ¿ok?, esa repercusión de los daños podrá ser ejercida a través de una demanda de reparación de daños de cada uno de los clubes, de una demanda colectiva a todos los clubes contra el Club Royal Party. O sea, ya eso son palabras muy fuertes, pero precisamente ese es el espíritu que busca, el espíritu de preservar la estabilidad deportiva que busca la FIFA, la Conmebol y la Federación a través de la incorporación de esa normativa deportiva, que sean tribunales exclusivos y especializados con conocimiento, con herramientas tecnológicas que trazan una línea. Entonces, lo veo que el capricho, entre comillas, puede ser desaparecer ese capricho si retira la demanda, pero un capricho o una tosudez del Club Royal Party puede desencadenar en algo nefasto para ellos. Pero además, y lo dije a otro medio de prensa y permítame que repita, es bueno saber también, el mundo futbolero que sepa, que la única causal que existe para dejar de pagar sueldos y salarios, ¿ok?, es cuando se extingue el club. Ejemplo, San José. Ejemplo, otro que desapareció el anterior campeonato, que era de Evo Morales. Sí. Entonces dejaron de pertenecer a la federación, ya sea por expulsión, y eso se considera una causa mayor para dejar de pagar sueldos y salarios. Sin embargo, ya aquí ya se advirtió al Club Royal Party y se exhortó por escrito desde Conmebol y desde la federación que no prosiga eso, porque si pretende utilizar esa causa mayor por la desafiliación que se vendría, ya ahí aparece otras connotaciones jurídicas que podrán servirle al sindicato de futbolistas, a la FISPRO nacional, a la FISPRO internacional, para perseguir a los dirigentes y recuperar las deudas de ese club que podría dejar a los jugadores, siempre y cuando utilice, reitero, como excusa, entre comillas, para el no pago de los sueldos y salarios de sus jugadores. Porque en todo caso, recordemos que la sentencia deportiva 01, que fue ratificada por el Tribunal Superior de Apelaciones porque no consiguieron la apelación, no prosperó su apelación del Club Royal Party en la exclusión deportiva, indica que vayan a jugar a la ACF. Pero de persistir el capricho de la acción de amparo constitucional, ya perderían la posibilidad de competencia, inclusive de competir en la ACF, porque serían excluidos de toda competencia aficionado o profesional de la organización administrativa en el Estado Plurinacional de Bolivia. Perfecto, doctor. Aguardamos a saber cuál va a ser el desenlace de esta situación en la que se ha entrampado Royal Party, porque creo que esa es la palabra, se ha entrampado el Club Royal Party, y que bueno, a ver cuáles son los resultados y también la decisión que vaya a tomar la Federación Boliviana de Fútbol en el próximo congreso que va a tener
Doctor, le agradezco mucho por el tiempo. En cualquier momento vamos a estar nuevamente en contacto con usted. Perfecto, quedo atento a su consulta y bueno, estamos por acá. Un Muchas saludo desde gracias, Santa doctor, Cruz. Que nuevamente. estén bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.